nosotros vamos a partir o tenemos que partir necesariamente de una, eh, de una postura positivista, que es una postura de la cual todos debemos partir, independientemente de que el naturalismo pues, ha sido o ha tenido una influencia muy importante en los sistemas jurídicos. Independientemente de eso, el positivismo sigue siendo un parteaguas, ¿no? Sigue siendo la forma de partir, la forma de considerar un sistema jurídico, desprendiéndonos, por supuesto, de los preceptos o de la normatividad que se encuentra específicamente normativizada, ¿no? Específicamente positivizada en la norma jurídica, ¿no? Y en ese sentido, nosotros podríamos arrancar de la Constitución Política, pero vamos a empezar de un documento internacional, un instrumento internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y partimos desde aquí porque básicamente, como ustedes saben, básicamente los derechos humanos, como teoría y como regulación, tienen, por supuesto, una importante obligatoriedad en términos de una aplicación territorial desde un punto de vista internacional. Ajá. Más allá de la aplicación que se da en sede nacional, debe haber una consideración en términos de una aplicación a nivel internacional, todo ello derivado de los pactos y de los tratados internacionales que a nivel internacional se han suscrito por parte de los estados, ¿no? O por los estados parte. Entre ellos México, que es también uno de los países que ha suscrito estos tratados internacionales y que son un parteaguas en la aplicación de los derechos humanos en el territorio nacional. De esta manera tenemos entonces una primer regulación que incluso o está contenida, la tenemos presentada, expuesta en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo primero específicamente habla sobre una universalidad, ¿verdad? Una universalidad. Básicamente, esta universalidad está dada por la expresión todos los seres humanos, ¿no? Cuando refiere la expresión todos los seres humanos, está haciendo alusión, está aludiendo a una universalidad. Y esta universalidad eh, esta universalidad es importante en términos de que los derechos humanos están plagados, o la teoría de los derechos humanos, la parte teórica de los derechos humanos, está plagada o está muy sustentada de principios jurídicos, pero no solo de principios jurídicos, sino también de principios de carácter filosófico. Principios filosóficos, principios éticos, principios jurídicos, ya dijimos, y también tiene un sustento, este carácter de principios que le da un carácter axiomático, está precisamente sustentado en la teoría de la lógica, ¿no? La teoría de la lógica nos dice o nos ayuda a considerar, a detectar los principios que existen en los diferentes cuerpos normativos. Independientemente de que hay cuerpos normativos que mencionan a ciertos preceptos como principios, sin que lo sean lógicamente por sus características, independientemente de esto, la lógica nos ayuda a determinar cuáles son o qué principios existen en los preceptos jurídicos, ¿no? De esta manera tenemos entonces en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tenemos esta primera aseveración. Dice,
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Ya? Tenemos un primer precepto que acapara o incluye una universalidad y acapara e incluye también otros dos conceptos que son libertad e igualdad, pero referidos a un concepto más, a un concepto adicional que es el de dignidad, dignidad y derechos. ¿Mm? Y entonces, los derechos humanos tienen como sustento, básicamente, tienen como sustento la dignidad del ser humano. Desde luego también los derechos, pero primordialmente, principalmente, la dignidad del ser humano. Ajá. La dignidad traducida, esta dignidad en un respeto al ser humano. Ajá. La dignidad humana traducida como un respeto al ser humano. Ajá. Esta dignidad que es, de acuerdo con la teoría de los derechos humanos, es inherente a todas las personas. Todas las personas tenemos dignidad, ¿no? Todas las personas poseemos dignidad. Esta dignidad inherente a los seres humanos es la que constituye el punto de partida para los derechos humanos, ¿no? Esta dignidad que dice este precepto pertenece o es inherente a todos los seres humanos, todos los seres humanos. Ajá. De aquí partimos entonces a una característica que es la universalidad y también tenemos la característica de libertad e igualdad y además dignidad y derechos. Vean ustedes cómo en este primer artículo, en este primer precepto, vean ustedes cómo se engloban ya varias características, varias cualidades. Tenemos cerca de 5 categorías, ¿no? 5 categorías incluidas en esta frase que son prácticamente, prácticamente la columna vertebral de los derechos humanos, sobre todo tratándose de la dignidad, ¿no? Sobre todo la dignidad. La dignidad es un concepto que sustenta los derechos humanos precisamente porque es el objeto de su protección, la dignidad del ser humano. También los derechos, desde luego, pero van implícitos en este tema, ¿no? En este aspecto, ¿no? Entonces, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Y vean ustedes, si nosotros revisamos el contenido, analizamos el contenido de este artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con relación, con relación a lo que dice John Rawls en su teoría de la justicia, nosotros vamos a, nosotros vamos a ver con mucha claridad una una relación entre la teoría de la justicia de Rawls y este precepto o esta expresión de este precepto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es esta relación clara y concreta? Está vinculada con la posición original. La posición original. Ajá. Vean ustedes, la posición original de la que habla Rawls, que nos da una idea del lugar que ocupamos en la vida al momento de nacer, esta idea se traslada de manera directa a este precepto de la Declaración Universal porque refiere específicamente al momento de nacer, ¿no? Refiere específica y exclusivamente o concretamente al momento del nacimiento de los seres humanos. Y ese momento es precisamente el que Rawls considera en su concepto de la posición original, que es un momento en el que en el que todas las personas nacemos y al momento de nacer nos ubicamos en una determinada posición, tanto social como natural, ¿no?
He aquí una semejanza, digamos, teórica entre el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la teoría o la conceptualización concretamente de la teoría de la justicia de John Rawls. Hay una similitud aquí importante en términos teóricos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia cuál es la diferencia que se destaca, digamos? ¿Cuál es la diferencia que se destaca este, entre este artículo primero y la posición original del autor? Bueno, la diferencia que se destaca es que mientras que el autor habla, o más bien el autor deja a situaciones externas que no, que escapan al control de las personas para el posicionamiento de ellas, ¿no? Lo deja la posición original de Rawls está ubicada en un lugar que sale del control de las personas y del Estado, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo tratándose de las cualidades naturales, ¿no? De las desigualdades naturales de las personas. Tratándose de eso, no hay mucho que hacer. A lo mejor sí un poco, pero no hay mucho que hacer por parte de las personas y por parte del Estado. A lo mejor del Estado sí un poco más, pero tampoco no hay mucho que hacer. Tratándose de una posición original inherente a la naturaleza de las personas, ¿no? Inherente a la naturaleza, a la posición natural, a la desigualdad natural de las personas, ¿no? No hay mucho que hacer. Rawls lo deja entonces, la posición original la deja ubicarse en términos de las circunstancias específicas de cada persona. Y esto habla un poco de una postura un tanto objetiva de parte del autor, ¿no? El autor trata de ser objetivo y dice, la posición original es donde caigas, ¿no? Es donde tu sociedad y tu biología te coloquen, ¿no? No es donde yo te diga, o sea, no es donde yo lo diga o donde la teoría de la justicia lo diga o donde la teoría de la igualdad lo mencione, ¿no? No, es donde tu sociedad y tu biología, tu naturaleza te coloquen ahí. Mientras que en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es lo que sucede prácticamente en todo el positivismo, parte de la crítica al positivismo es esto, ¿no? De que en este artículo, lo que se hace con la posición original es colocar al ser humano en una posición determinada, ¿no? En una posición determinada. Ya hay una ubicación concreta, determinada, precisa, digamos, preestablecida para los seres humanos. ¿Cuál es? Libertad e igualdad, ¿no? Libertad e igualdad. Mientras que con la posición original de Rawls puede ser que alguien nazca sin libertad, puede ser, por supuesto, sobre todo si hablamos de una época en la que había esclavitud, por ejemplo, la, la posición, el concepto de posición original incluso se podía aplicar ahí, ¿no? Podía ser que nacieran sin una libertad, todo ello derivado de una circunstancia específica social, puede ser, sí, pero mientras que Rawls lo deja a esas circunstancias, ¿no? En la Declaración Universal ya se le da a todas las personas, no solamente a unas cuantas, a todas las personas, en esto consiste la universalidad, se le da a todas las personas una posición, ¿no? Y dice, por eso dice, todas las personas, todos los seres humanos nacen en esta posición. Cuál es la posición en la que nacen? Libertad e igualdad. Todas son libres y todas son iguales. Y esto, bueno, vean ustedes cómo hay cierta similitud entre la teoría de la justicia de Rawls y la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre todo considerando el esfuerzo. Este artículo primero es en realidad un esfuerzo
bueno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, llamarlo esfuerzo o llamarlo, a lo mejor lo podemos llamar implementación de un instrumento, ¿no? Para que el Estado se acerque un poco más a el concepto de sociedad bien ordenada, ¿no? ¿Cómo podría un Estado ser catalogado de sociedad bien ordenada si el propio Estado no le reconoce libertad e igualdad a las personas de inicio, ¿no? Como base, de inicio, como base, como el arranque, ¿no? La posición original de todas las personas va a ser de libertad e igualdad, ¿no? No podríamos acercarnos a una conceptualización de una sociedad bien ordenada si el Estado no tuviera entre sus preceptos eh, fundamentales, incluso constitucionales, si queremos verlo de esa manera, si no tuviera un precepto que colocara a todas las personas en una posición original de igualdad y de libertad, ¿no? Entonces, esto es lo que precisamente se trató en un esfuerzo, por llamarlo de alguna manera, se trató de hacer en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, específicamente en este artículo primero, y lo complementa incluyendo lo que se debe de incluir en todas las sociedades bien ordenadas, que Rawls no lo dice de manera directa, pero un poco sí de manera indirecta, pero además es deducible, ¿no? Es hasta por sentido común considerar que en una sociedad bien ordenada, o en una ciudad de Dios, en una ciudad utópica, ¿no? O en la utopía de Tomás Moro, que también por mencionar a otro teórico, a otro filósofo de la utopía, ¿no? Este, no podríamos considerar un estado utópico, una ciudad de Dios o una sociedad bien ordenada, si no es aquella donde existen derechos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, se incluye esta parte de los derechos y además se incluye el concepto de dignidad que, como les decía hace un rato, es el que sustenta a prácticamente toda la teoría de los derechos humanos, ¿no? La dignidad, obviamente la dignidad del hombre, ¿no? Del ser humano, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo hay una relación muy directa, muy concreta entre la teoría de la justicia de Rawls y este artículo primero que dice todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos. Obviamente, obviamente, esto lo voy a mencionar, lo voy a mencionar, este, digamos, como una manera de justificar un poco la aseveración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Obviamente, esto está desde una perspectiva formal, ¿no? Formal, desde una perspectiva formal, teórica, incluso deseable, ¿no? Incluso deseable. ¿Es un esfuerzo por acercar al Estado a una sociedad bien ordenada? Sí, pero es un esfuerzo formal. Ojo con esto. Hay una distancia, y hace rato lo decíamos, hay una distancia entre la teoría y la práctica, ¿no? Y hace un rato lo referíamos. Eh, Mínimamente, esto es un esfuerzo formal, o si lo queremos ver así, un esfuerzo teórico por acercar al Estado, en este caso al Estado mexicano, o a los estados parte que suscribieron la declaración, de acercarlos a una sociedad bien ordenada. Es un esfuerzo mínimamente teórico, mínimamente formal, de acercar a los estados parte, entre ellos México, a una sociedad bien ordenada, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que desde luego nosotros somos conocedores, somos sabedores de los hechos ocurridos en la realidad social que nos ponen en tela de duda esta aseveración. Pero bueno, eso a lo mejor eso si somos un poco estrictos, pues eso ya es otro boleto, ¿no? Otra cosa es que en la realidad social se respeten o no los preceptos
establecidos de manera positiva en las normas jurídicas o en los tratados internacionales, y otra cosa es que efectivamente en la realidad social se cumplan, ¿no? Porque obviamente ya en la realidad social, obviamente ya inciden otro tipo de factores, otro tipo de circunstancias, otras circunstancias que son ajenas tanto a la teoría de John Rawls como a la postura teórica de los preceptos positivos o positivizados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos o incluso de la Constitución política, ¿no? Ya son cuestiones ya un poco ajenas a esto, ¿no? Pero bueno, este es independientemente de eso, sigue siendo un parteaguas, ¿no? Sigue siendo una piedra angular, una columna vertebral de la cual podemos partir para acercarnos a la sociedad bien ordenada, ¿no? Tenemos que partir de algo y la ley y la norma jurídica es un punto de partida. Independientemente de que se cumpla o no después, bueno, ese ya es otro boleto y ya corresponde a otro tipo de cosas, ¿no? Ya debe corresponder en primera a la voluntad de la sociedad, a la voluntad de las personas. Las personas tenemos que tener voluntad para cumplir la norma jurídica, porque si no hay voluntad, pues no se va a cumplir, ¿no? Y si no hay los instrumentos, los insumos, las políticas públicas, por ejemplo, las oportunidades estatales, por ejemplo, si no existe ese ambiente o ese contexto público estatal, tampoco no va a haber mucha posibilidad de que las personas accedan a estos derechos, por ejemplo, ¿no? Parte de lo que trabajamos todos los días en materia jurídica, ¿no? Entonces, bueno, ven ustedes la similitud más bien la relación que hay entre el primer apartado, el primer precepto de la Declaración Universal de Derechos Humanos con la teoría de la justicia.